Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 12, nos declara acerca de la iglesia de Pérgamo. Eso es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Amén. Se conoce este periodo también como la iglesia imperial. La iglesia de Pérgamo se le conoce como la iglesia, o el periodo como la iglesia imperial, queriendo decir, hermanos, que la iglesia gobernada por el Estado o el emperador. Ahora, esta misma iglesia, hermanos, durante la persecución de la iglesia había mucho crecimiento también. Cada vez que hay persecución hay ¿qué? Crecimiento. Hasta que en las mismas cortes se conoce, hermanos, del emperador, habían cristianos. Por esa razón se le llama la iglesia imperial. En la misma corte, imagínense, habían cristianos. La persecución siempre provoca la dedicación. La persecución va a dedicarnos a la oración, va a dedicarnos, hermanos, a serle más fiel al Señor. Vamos a ser dedicados a batallar, a pelear, a guerrear, amén. Y en esa misma manera podemos nosotros mirar donde es necesario todas estas cosas para nosotros poder vencer a la batalla, a poder vencer la batalla. Amén. Naturalmente causó mucha alegría entre los cristianos porque estaban predicando la palabra del Señor. Ahora, el enemigo, ¿quién es el enemigo? Satanás. Al ver que no podía matar la iglesia, lo que él hizo, hermanos, fue que cambió sus tácticas. Y quiero que ponga atención en esta iglesia por la razón, hermanos, de que Satanás siempre ha hecho eso a través de todo el tiempo. Él cambia su táctica para matar, amén, o para eliminar, ya que él no puede, para tratar de confundir, ya que no puede matar a la iglesia o a los cristianos. Amén. Él quiere cambiar la manera de pensar del ser humano. Así que en realidad, hermanos, la táctica no fue cosa nueva, sino la misma que él había estado usando antes, solamente con un disfraz nuevo. Lo había hecho con el pueblo de Israel de esa misma manera también. Amén. He aquí nosotros tenemos una repetición de la historia. Es la misma mente diabólica, hermanos, que está operando en todos los casos. Las tácticas fue simplemente mezclar, diga conmigo, mezclar el Estado romano y todo su paganismo. Imagínense con quién, con la iglesia. Mezclar el Estado romano, amén, y todo su paganismo, mezclarlo con la iglesia apostólica. Esa era la táctica de Satanás. Así que esta iglesia, hermanos, la iglesia fue legalizada y fue formada la religión del Estado. Muchos por interés político lo habían permitido y otros se convertían al cristianismo. Ahora, el resultado fue una corrupción total, una corrupción y el decaimiento de la sana doctrina o de la santa doctrina. Satanás no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque sus tácticas sí cambian, el cristiano a veces se desvía. Así que esto fue lo que él usó sobre de esa iglesia. Amén. A veces parece, hermanos, que un león rugiente, y otras veces usted ve que se aparece como un ángel de luz. Pero Pablo dijo, no ignoramos sus maquinaciones. Así que entendemos quién es Satanás, sabemos cómo trabaja, pero en el nombre del Señor vamos a seguir adelante. No vamos a permitir que la iglesia, amén, tenga un cambio en todo lo que tiene que ver con la palabra verdadera del Señor, nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra Pérgamo quiere decir literalmente, hermanos, casado con el mundo. La palabra Pérgamo quiere decir casado con el mundo. Y esto es derivado, hermanos, de tres palabras. Diga conmigo, tres palabras. Estas palabras son tres palabras griegas. Primera palabra es peri, que es P-E-R-I. La segunda palabra es gamio, que es G-A-M-M-I-O.
Y la última palabra o la tercera palabra es cosmo. Así que perigamio y cosmo, peri quiere decir con, C-O-N, with. Gamio quiere decir matrimonio. Y cosmo quiere decir el mundo. En otras palabras, Pérgamo es la iglesia casada con el mundo. Imagínense eso. La fuerza bruta, hermanos, no lo pudo destruir. Las persecuciones, quemar a la gente, hacer todas estas cosas. Más la infiltración del mundo fue lo que destruyó a la iglesia. Imagínense eso. Cuando estaban siendo perseguidos, ahí estaban los cristianos fieles al Señor. Cuando estaban siendo quemados sus casas, cuando estaban viendo a sus esposas ser arrastradas, cuando estaban viendo a hombres ser muertos, apedreados por causa del evangelio y lo que habían creído, no murió, amén, allí, sino que continuó y se fortalecía más. Pero en el momento de que podemos ver a Pérgamo, una iglesia casada con el mundo, ahí es donde vemos la infiltración que poco a poco mató a la iglesia de paso. El versículo 12 dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, la palabra de Dios es capaz de contrarrestar las obras de Satanás. Su palabra, como una espada, puede cortar y separar la iglesia del mundo. Imagínense eso. El versículo 13 dice de esta manera: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Esto es a una iglesia. Entendemos, hermanos, por esto que el trono de Satanás, amén, es en el tiempo de Juan fue Pérgamo. En el mundo antiguo, el centro de la cultura pagana fue Babilonia. Lo voy a repetir una vez más. Amén. En el tiempo de Satanás, hermanos, entendemos que el trono de Satanás en el tiempo de Juan, fue Pérgamo. En el tiempo de Juan fue Pérgamo. Pero luego, hermanos, en el mundo antiguo, en el centro de la cultura pagana, fue Babilonia. Ahí estaba el trono de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Así que, según la historia, usted puede escribir este nombre: Atalaus, A-T-T-A-L-U-S, tercero. Atalaus tercero. Rey y sacerdote de la jerarquía caldea, huyó de Babilonia, imagínense hacia dónde, hacia Pérgamo, a Pérgamo, por temor de los conquistadores persianos, de Persia. Y en Pérgamo, hermanos, se estableció nuevamente la religión pagana una vez más. Ahora, eso era una religión pagana de los antiguos caldeos. Esta fue llamada la religión madre. Ahí le colocaron como la religión madre. Y fue fundada por una mujer. Y el nombre, una mujer Semeramis. Amén. S-E-M-E-R-A-M-I-S. Y podemos fijarnos, hermanos, bien como la condición local. Y veremos podemos ver un cuadro perfecto de la iglesia en el periodo que estamos tratando. Atalaos, el que habíamos hablado anteriormente, tercero, al principio perseguía a la iglesia de Pérgamo con odio. Más después hizo un pacto con ella, con la misma iglesia de Pérgamo. La iglesia apostólica, en el sentido general, hizo un pacto con un emperador, con un emperador Constantino en el concilio de Nicea. Estas son las historias. Escriba el año 325 después de Cristo. Aquí podemos notar, hermanos, donde la iglesia hace un pacto con Constantino, en el concilio de Nicea. Constantino vio claramente que su reino estaba siendo dividido por causa de religiosamente entre los paganos, diga conmigo paganos, y
paganos de Roma y los cristianos. Así que él políticamente tenía un mover distinto. O sea que los políticos, sí, si van a ganar más votos con los cristianos, se van con los cristianos. Si van a ganar más votos con cualquier otra persona, empiezan a defender sus creencias. Y esto fue lo que sucedió, hermanos. Amén. El remedio que empleó fue sencillo, pero fue efectivo en lo que había sucedido. Ahora, ¿qué es lo que él pensaba que estaba, o qué era lo que estaba haciendo, hermanos? Él unió las religiones para consolidar su imperio. Unió las religiones, amén, para consolidar su imperio. Su motivo fue político, con intereses egoístas. El resultado, hermanos, le dio resultado, fue una profana unión. El cristianismo con el paganismo. Y de ahí es donde nace dos falsas y engañosas doctrinas, las cuales son las doctrinas de los nicolaitas. De ahí nace, y la doctrina de Balaam. Ya tocamos brevemente acerca de los nicolaitas. Nicolaitas, hermanos, era establecimiento de del jerarca poderoso de Roma con su papa. Y ahí usted puede mirar donde hay un establecimiento allí donde aún los mismos nicolaitas estaban involucrados, donde se establece al jerarca poderoso, al papa, ¿no es cierto? Y ahí usted puede mirarle, como le llaman, el papa infalible, quien aún llegó a ser aún más poderosos que los reyes. Y de ahí es donde nace. La iglesia católica no puede decirse que es la primera iglesia. Amén. No hay ningún historial, pero sí hay una iglesia en el libro de Hechos, capítulo, desde el 1 en adelante usted puede ver donde empieza a formarse, y luego en el capítulo 2, y usted puede mirar donde hay una iglesia allí. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No todo el mundo es apostólico. Hace unos días atrás fui con mi esposa a ver una iglesia que tenía el nombre, decía Iglesia Apostólica, y entramos para tratar de hablar con el pastor. Y el ujier que nos atendió nos dice, ¿pero ustedes son apostólicos? Y yo les digo, sí somos apostólicos. En mi mente estaba diciendo, ¿y quiénes son ustedes? No. Pero ¿qué pasa? Es de que él me empezó a hablar. Yo le dije, ¿creen ustedes en el poder del Espíritu Santo? Me dice, sí. Y yo le digo, ok. Luego digo, ¿creen ustedes en el bautismo? Y dice, sí, pero no como otras iglesias. Y yo digo, ok, vamos a mirar a ver si son apostólicos o no. Y me dice, nosotros somos una rama de la iglesia católica. Y por lo tanto, cuando bautizamos rociándoles a ellos, pero nunca por inmersión. Entonces, obviamente usted se da cuenta de que hay personas que llaman sus iglesias y tienen un nombre en sus iglesias, pero solamente un nombre, no son la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué es la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam, hermanos, es un gran error. Judas capítulo 1, versículo 11. Balaam, hermanos, acerca de Balaam. La historia de este profeta, fue un profeta caído, se encuentra en el capítulo 22 y el capítulo 25. Si vamos primeramente a Juan 1:11, podremos rápidamente leer la palabra del Señor. Y luego, hermanos, en el libro de Números, no tendremos que ir allí, pero el libro de Números capítulo 22 hasta el capítulo 25 es donde usted encuentra acerca de este profeta caído. Dice este versículo, Judas capítulo 1 y el versículo 11. Judas 1 y el versículo 11. Si lo tienen pueden decir amén. Aleluya. Amén. Léalo, hermano. En nombre de Jesús dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí encontramos entonces el error de ¿quién? De Balaam, ¿no es cierto? Amén. Así que la historia, hermanos, de este profeta caído la podemos encontrar en el libro de Números. Cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra de Moab en su jornada a Canaán, Balac, diga conmigo Balac, Balac,
Acá, rey de los moabitas, tuvo un gran temor porque se dio cuenta de la fama del gran Dios que nosotros servimos. Él se dio cuenta, hermanos, este rey, de la gran fama que tenía el gran Dios de Israel. Y en su urgencia llamó a quién? A Balaam, B-A-L-A-A-M, quien vivió en Petor, P-E-T-H-A-O-R, para que maldijere. Él llamó llamó a Balaam para que maldijere al pueblo de Dios. No sé si se acuerdan de esa historia. Ahí podemos notar, hermanos, donde Jehová no le permitió maldecir al pueblo a Balaam. Y ustedes pueden leer acerca de esa historia, hermanos, y será de gran bendición para su vida. Ahora, no obstante, Dios no le permitió, no obstante, este profeta apóstata, hermanos, sabía cómo poner tropiezo sobre los hijos de Dios. Quiere decir que Balaam, Dios no le permite y él no puede maldecir al pueblo. Porque Balac había estado con celos porque la fama de Dios sobre de Israel era bastante grande. Entonces, Balaam, al no poder maldecir al pueblo, va donde Balac y le dice a él, amén, le da una sugerencia de tropiezo delante del pueblo. Mire cuál era la sugerencia. Amén. Él había hablado, le sugirió a Balac que invitara a los hijos de Dios, imagínense, a la iglesia del Señor, los invitara para una cena. Amén. Los invitara a hombres, a mujeres, amén, a hombres jóvenes, a una fiesta. Y esta era una fiesta licenciosa. La palabra licenciosa tiene que ver con actos aún hasta sexuales o cualquier acto, hermanos, de corrupción. Aleluya. Así que Balaam le dice a Balac: mira, no pude hacer esto que me has pedido, pero invita a los hombres jóvenes a que vengan a esta fiesta, a los hijos de Dios. Y Balac invita a los hijos de Dios que lleguen a la fiesta, hermanos. Y cuando los israelitas o los hijos de Dios fueron a la fiesta pagana, vieron a las hijas de Moab y cayeron en fornicación. Esto fue lo que provocó la ira de Dios. Mire, ese evento, hermanos, que sucedió, llegó hasta la ira de Dios, donde en un solo día murieron 42,000 personas de una plaga. Ahora la doctrina de Balaam es sencillamente la unión. Diga conmigo, la unión. Mire, es algo que no podemos ni siquiera llegar a comprender, pero es la unión de lo corrupto. Amén. La unión de lo corrupto y lo falso con el pueblo santo. Esta iglesia, hermanos, tengan cuidado con esta iglesia. Y miren, porque podemos asimilarla a estos tiempos. ¿Qué sucedió, hermanos? Después de unir lo corrupto y lo falso con el pueblo santo, esto fue lo que condujo, por otro término, le conocemos como la fornicación espiritual. La fornicación que sucedió, claro, fue obviamente hombres con mujeres, ¿no es cierto?, en aquel tiempo. Pero hoy en día para nosotros es la fornicación espiritual. O sea, el adulterio de la verdad con la mentira, o cambiar lo puro por lo sucio, o el pecado, hermanos, con la justicia. El cambiar la verdad o el fornicar. Cuando usted ve una iglesia que no predica la verdad, está fornicando espiritualmente. Está permitiendo de que la iglesia, hermanos, sea una locura, un lugar en donde las personas hacen lo que quieren hacer. Y lo único que no hacen es verdaderamente exaltar al Rey de Gloria con sus cuerpos como un sacrificio vivo delante de Dios. Y también con su mente, hermanos, o su corazón, entregados por completo a la palabra de Dios. El no cambiar la doctrina en que si lo santo es santo, hermanos, no vamos a
cambiarlo por una fornicación, no vamos a cambiar lo corrupto, no vamos a tener una unión con lo falso, amén, y cambiarlo por un pueblo santo de Dios. Esto es, todo tiene que ver con aún la santidad, la fornicación espiritual, mezclar un montón de cosas y decirle a la gente, no te preocupes, que nos vamos todos para el cielo. Constantino, hermanos, empleó esa misma táctica y sin saberlo, poniendo tropiezo o tropezadero delante de la iglesia, causando el Señor de cortar su bendición al pueblo. Constantino creía, hermanos, que estaba haciendo una cosa buena y él dio a los obispos de la iglesia edificios que llamaban basílicas. Amén. Constantino, hermanos, usted puede mirar donde ahora, por esa razón, los mismos católicos tenían ahora adornos de ídolos y lujosos y unos edificios grandísimos, hermanos, y los mismos obispos ocuparon aún hasta puestos de importancia en el Estado, en el gobierno, y por esa razón es que la Iglesia Católica llegó hasta tener tanta fuerza o en ese tiempo, hermanos, amén, a modo de que poco a poco todos los paganos querían ser, la palabra es pontífice, P-O-N-T-I, pontífices, esa es la palabra. Amén. Ellos querían ser pontífices, obispos. En otras palabras, hermanos, ellos querían ser los obispos supremos de la iglesia que habían formado. Constantino se hizo también él mismo un pontífice de máximo, y eso llegó a ser, hermanos, un obispo supremo, un rey sacerdote hacia el cristianismo. Y hacia el cristianismo, hermanos, con su disfraz pagano. Imagínense. Y por esa razón es que la Iglesia Católica se llama cristianos, ¿no es cierto? Eso es un disfraz nada más pagano, y fue establecido con la religión, como la religión del Estado. Ahí lo establecieron como la religión del Estado. En todo este tiempo, del periodo de este tiempo, de esta iglesia que estamos tratando en este momento, los paganos eran politeístas. Los paganos eran politeístas. ¿Qué quiere decir esto? Que creían en varios dioses, en muchos dioses, ¿no es cierto? En más de un Dios. Y por estar, ahí es donde viene la mezcla, y no podían comprender el concepto de un solo Dios. Por eso es que cuando leían las escrituras, ellos se imaginaban un montón de dioses, o 3 o 4, o los que se iban a imaginar, porque no era una religión pagana. Podemos entenderlo, ¿no es cierto? Era una mezcla profana del monoteísmo del Antiguo Testamento. Y el politeísmo, hermanos paganos, no es ni uno ni el otro. El politeísmo es lo que le llaman ahora, hoy en día, hermanos, la Trinidad. Amén. Ahí es donde los cultos humildes fueron cambiados y ahora empiezan a ir a las misas, y en un ritualismo pusieron estatuas de los santos en cuadros de la reina del cielo. Introdujeron fiestas paganas con nombres cristianos y tantas cosas que sucedieron en ese tiempo, en esa iglesia, en ese periodo de tiempo de esa iglesia. La doctrina de los nicolaitas, que ya hemos considerado, hermanos, brevemente, tuvo un gran éxito en este periodo de Pérgamo, en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Eso es una fecha histórica, 325 después de Cristo. Habían pasado 3 siglos. Amén. 325 después de Cristo, y había 1500 delegados presentes. La mayoría de ellos eran gente común de la iglesia, y ese era lo que le llaman el lego. Amén. Y este concilio del clero ganó la supremacia sobre el lego, amén, usando un método político y engañoso. Un sistema abrió el camino que introdujo las dogmas
de la celibacia. Amén, celibacia de los sacerdotes y la infalibilidad de el Papa. So, el Papa es alguien infalible para ellos. Amén. La Biblia condena este sistema con sus siguientes dogmas. El libro de Hechos capítulo 20 y versículo 29. Hechos capítulo 20 y el versículo 29. Cuando lo tienen pueden decir amén. Porque yo sé que después de mi partida estarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y ahora el capítulo 29 y el versículo 3 de Hechos, primera de Timoteo capítulo 4 y el versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4 y el versículo 1 hasta el 3. Si alguien lo tiene puede decir amén. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 hasta el 3. Do you have it? Can you read it? En el nombre de Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cómo poder decir que es la iglesia real? Y todas estas cosas aún, todo esto es historia, hermanos. Aún si no leyesen la Biblia pudiesen encontrar de que al principio siempre hubo un solo Dios, ¿no es cierto? Desde el principio no hay duda sobre esto. El año 325 es donde podemos ver todos estos cambios que han surgido. Así que en lo que tiene que ver con la Biblia, hermano, la Biblia es la que condena todos esos sistemas. En el año 606 después de Cristo, un hombre llamado Bonifacio III se coronó como obispo universal. Y ahí es donde nace la palabra por primera vez. En el año 606, ¿después de quién? De Cristo. Una vez más, ¿cómo decirse que son los primeros? Año 606 después de Cristo es donde Bonifacio III se coronó como obispo universal. Y ahí es donde nace la palabra católicos o catolicismo. ¿Están entendiendo, no? El versículo 17 en Apocalipsis habla de una piedrecita blanca. Habla acerca de una piedrecita blanca. En los tribunales del Estado, en aquel tiempo, hermanos, en esta iglesia, se le daba una piedrecita blanca al prisionero que había sido perdonado de sus crímenes. Y esto significa el perdón. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor en este momento? We worship you, Jesus. Amén. Así que culminamos, hermanos, esta iglesia y vamos a pasar a la siguiente.